Santiago, lo que Santiago deja escrito en esta carta acerca de lo que él observa que realmente pasa con nosotros en medio de los problemas y de las circunstancias. Vamos a ir aprendiendo, solamente vamos a ver Santiago 1, del versículo 1 más o menos al 8 o 9, porque no nos alcanza el tiempo de deshebrar toda esta carnita, pero bueno, vamos a comenzar con una oración y dándole gracias al Padre por esto. Y Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque tú eres el que hablas a nuestros corazones, tú eres el que hablas a nuestra vida, a nuestra mente. Hoy, precioso Espíritu de Dios, te pido que seas tú tomando mi boca, trayendo, Señor, esa claridad, Padre, para que nuestros oídos puedan tener ese entendimiento, para que nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales estén abiertos, Señor, a escuchar tu palabra. En esta noche, Señor, te pido por cada una de las personas, Señor, que va a escuchar esto, incluso en lo que quede grabado, Señor, en el tiempo que le escuchen. Te pido, Señor, que los ojos de su entendimiento sean abiertos, que ellos, Señor, puedan ser transformados por el poder de tu palabra. También tu palabra dice, Señor, que donde quiera que nosotros enviamos tu palabra, hará por lo cual fue dirigida. Y nosotros creemos, Señor, creemos en el poder de tu espíritu, creemos en el poder de tu nombre, creemos en el poder de tu palabra, Señor. Porque ciertamente, así como lo dejaste escrito, Señor, tú eres, Señor, el que nos vas transformando de gloria en gloria. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada persona, Señor, que se va a conectar y va a escuchar esta enseñanza, que tú les hables, Señor, a su vida, que tú los redarguyas, que tú les hables a su corazón, que tú les hables a su mente. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque en ti lo podemos todo. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque solamente contigo estamos juntamente justificados en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, el tema de hoy trata acerca de cómo nosotros ujú, eh, vivimos los problemas, cómo nosotros, Dios a través del versículo de Santiago, Él nos guía. Él nos guía a que nosotros nos da ciertas instrucciones que nosotros podemos seguir para que esos problemas, esas dificultades, pues prácticamente traigan a nuestra vida enseñanza, ¿ok? Entonces, aprobados por Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este versículo nos está diciendo que la palabra de Dios nosotros la podemos usar. Y esa palabra, cuando nosotros la usamos, esa palabra, como buen obrero, nosotros al usar esa palabra, nosotros estamos siendo aprobados. Ajá, para usar su palabra. Y como buen obrero, no nos tiene que causar vergüenza, sino que al contrario, que Él nos ha dado su palabra para que nosotros la usemos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la lección? El objetivo de la lección es aprender de la epístola de Santiago para vivir una fe real, una fe, esa fe que Dios aprueba. ¿Ok? Y la introducción, ¿cuál es? La introducción. Quien escribe la epístola de Santiago es el líder de la iglesia de Jesucristo, hermano de Jesús. El apóstol Santiago jugó un papel protagónico en el concilio de Jerusalén. O sea, el apóstol Santiago era un hombre con muchísima conocimiento, era un hombre que tenía el conocimiento de las escrituras, del Pentateuco, o sea, era un hombre sabio, era un hombre conocedor de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, esto viene escrito en Hechos 15, del versículo 13 al versículo 15. En Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es como quien dice, es nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Ujú. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que nosotros, ajá, tenemos que ir creciendo en ir conociendo a Cristo. Ajá. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace pues obvio a través de una relación con Él. Esto se hace a través de irlo leyendo, de conociendo su palabra. Ujú. Al estudiar la epístola de Santiago encontramos por lo menos dos temas claramente abordados que tienen sabiduría práctica para formar nuestro carácter. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a aprender un poco cómo cada situación de nuestra vida va formando nuestro carácter y nos va dando crecimiento. La prueba de la fe. En Santiago 1, del versículo 2 al versículo 4, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia, el que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que nosotros cuando enfrentamos problemas, porque aquí nos está diciendo Santiago una cosa muy importante, vamos a tener pruebas, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones adversas, vamos a pasar por el desierto, pero aquí dice algo muy importante. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, es un tiempo para alegrarse. Aquí nosotros podríamos pensar, ¿cómo me voy a alegrar si estoy pasando esto y tengo muchísimos problemas y nada está saliendo bien y estoy enfermo o cualquier persona está enferma o tengo que pagar esto? Y en ese momento, este es el problema que nosotros muchas veces enfrentamos, ¿ok? Que estamos en medio de la prueba y la prueba es por definición un examen al que se somete a alguien. En nuestro caso es un examen práctico. ¿Cómo que un examen práctico? Nosotros al enfrentar a todo este tipo de problemas tenemos dos opciones. Y nosotros en nuestro libre albedrío, Dios nos da la oportunidad de elegir cómo vamos a enfrentar ese problema. Aquí Santiago nos está diciendo, alégrense mucho en el problema. ¿Por qué nos tenemos que alegrar en el problema? Porque ese problema va a traer a nuestra vida una oportunidad de crecimiento. Ujú. Entonces, la finalidad de cada examen es demostrar nuestro conocimiento, nuestra actitud y nuestra experiencia para resolver las situaciones. ¿Ok? Todo el mundo vamos a enfrentar problemas. Todo el mundo tenemos problemas de muchísimos tipos. Ajá. Y él nos dice, ustedes tienen la opción de elegir cómo lo van a pasar. Y aquí es importante que nosotros transformemos nuestro modo de pensar, porque el problema lo podemos ver como una montaña, lo podemos ver como a mí todo me pasa, otra vez ya se repitió esto, lo podemos ver mediante la queja, mediante el dolor, claro que también por el dolor, lo podemos ver de verdad, como un tormento, lo podemos ver y esto genera en nosotros incluso insomnio, no sé, desesperación, que en nosotros puede generar muchísimos sentimientos. Y sabes una cosa, efectivamente, cuando Él nos dice, alégrense, podemos pensar, ¿cómo me voy a alegrar si realmente estoy sufriendo? Escucha lo que dice esto. Como cristianos podemos alegrarnos del sufrimiento, no porque no nos guste experimentar el dolor y porque neguemos que esto realmente existe, sino porque Dios usa, escucha por favor esto y cambia tu mentalidad en cada problema. Dios usa las dificultades y los ataques de Satanás para desarrollar nuestro carácter. Los problemas desarrollan nuestra perseverancia, fortalecen nuestro carácter y profundiza nuestra confianza en Dios. ¿Sabes? Ese problema, esa dificultad, si nosotros lo estamos viendo como esa oportunidad de crecimiento, si nosotros estamos viendo ese problema como una oportunidad, ¿sabes? Para conocer a Dios. Dios, en sus infinitas nombres que Él tiene, en mi vida se ha revelado como muchísimas personalidades que Él tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
Para mí, él siempre ha sido mi maestro. Híjole, el primer día que empecé a estudiar su palabra, él siempre ha sido mi maestro, pero sabes, hay momentos en mi vida que no solamente yo he sentido que él está probando cómo actúo, o cómo reacciono, o qué es lo que yo estoy pensando, porque prácticamente un poquito más adelante vamos a ver cómo es una prueba lo que estamos viviendo. Entonces, en ese momento, no solamente a mí me ha dado el crecimiento, sino también me ha enseñado a conocer a Dios en otra característica de su carácter, por ejemplo, como el Shaddai, como el Dios de paz, por ejemplo, como el Dios de los ejércitos, ese Dios que pelea por nosotros, ese Dios que te dice, tranquila, porque yo soy el que te defiende. ¿No? Ese Dios que te dice, ¿sabes qué? Yo soy tu Jehová Jireh, yo soy ese Dios que te va a proveer, yo soy ese Dios que va a suplir, yo soy ese Dios que tiene todo lo que tú estás necesitando. Y muchas veces nosotros nos movemos ante la queja o el pobre de mí, mira cómo me estoy sufriendo por esto. Y sabes una cosa, el problema que nosotros enfrentamos, nosotros necesitamos comprender y entender que es esa oportunidad para que nosotros conozcamos a Dios en una de sus características diferentes. O bien, Él es el que está formando nuestro carácter. En el caso como los hijos de Dios, es nuestra fe la que se está poniendo a prueba frente a cada problema, frente a cada circunstancia, adversidad. Todas las pruebas con alegría, nos dice el Señor. Toma cada prueba con alegría, toma cada prueba como diciendo, ¿sabes qué, Señor? Ahora, ¿qué es lo que me vas a enseñar? ¿No? Entonces es una oportunidad para desarrollar nuestra paciencia y nuestra constancia. Los hijos de Dios solucionamos y vencemos los conflictos espirituales trascendientes. ¿Por qué? Porque llevamos la luz de Cristo en nosotros. ¿Sabes? Nuestra naturaleza es que esa luz de Cristo está en nosotros. O sea, es de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿a dónde abundan las tinieblas del mundo caído? ¿Sabes? Ahí en esas tinieblas, nosotros somos esa luz. En este problema, nosotros podemos decidir cómo actuar, cómo hacerlo, podemos decidir de verdad si estar pegados a Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo te creo y yo sé que tú me vas a sacar de esta. Ajá, en Filipenses, versículo 2, del 12 al 16, nos dice, queridos amigos, siempre siguiendo mis instrucciones, cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Mira lo que dice este versículo. Esfuérzate por demostrar los resultados de su salvación. Obedece a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Este versículo tiene muchísima enseñanza. Aquí nos está diciendo que nosotros nos necesitamos esforzar. Ajá. Esforzar en obedecer a Dios. Y muchas veces esa obediencia es la que a nosotros nos está trayendo complicaciones, la que a nosotros nos está trayendo dificultad. Ujú. Pero yo sí creo algo precioso. Cada obediencia trae una bendición consigo. También tenemos que guardar, que atesorar esto en nuestro corazón, que Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando en nuestro carácter, en nuestro conocimiento, en nuestro crecimiento todo el tiempo. O sea, Dios está trabajando en ti, Dios está trabajando en mí. Y sabes una cosa, necesitamos nosotros ser moldeables para que Él pueda hacer su obra en nuestra vida. Así que todos los días Él está trabajando en ti si tú se lo estás permitiendo. Y aquí nos dice algo importante en el versículo 13 de Filipenses 2. Ajá. Pues Dios trabaja en ustedes. Escucha esto. Y nos da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada.
O sea, si a veces estamos diciendo, es que es muy difícil obedecer, es que es muy difícil poder, es que es muy difícil esto, es muy difícil orar, es muy difícil aquello. ¿Sabes una cosa? Él aquí lo está diciendo, Él nos da el poder para hacerlo. No sé cuál sea tu montaña, pero aquí hay una cosa y Él lo está dejando escrito. Él nos da el poder para hacerlo. Muchas veces es el cambio de mentalidad. A veces aquí, como lo dice Jeremías 18:6, nos duele. No te preocupes, es Dios haciéndolo de nuevo. Cuando nosotros estamos pasando por ese tiempo de prueba, que puede ser muy difícil, nos topamos con el dolor. Nos topamos con el sufrimiento, pero ¿sabes una cosa? Ese sufrimiento y ese dolor trae a nuestra vida crecimiento. No es un sufrimiento inútil, que probablemente lo podemos vivir en el mundo cuando no estamos cerca de Dios y Dios nos está procesando nuestras emociones en nuestras emociones, en nuestra alma, sino que es un sufrimiento que, ¿sabes una cosa? Va a valer la pena porque este sufrimiento te va a llevar al crecimiento, este sufrimiento te va a llevar a una madurez espiritual, ¿ok? Entonces, en 1 Pedro, 1:7 nos dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, están siendo probadas de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha gloria, mucha alabanza y gloria en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. ¿Ok? Aquí Él nos dice que esa prueba que nosotros pasamos es una prueba de fe, o sea, es una prueba de convicciones, es una prueba de lo que nosotros creemos acerca de la condición, de lo que nosotros estamos viviendo. O sea, ¿cuál es la esencia de la prueba? Nuestras creencias. O sea, nuestras creencias están siendo probadas. ¿Por qué? Porque la creencia es la fe. Y de la misma manera, así como el oro se purifica con el fuego, nuestra fe es igual. Ajá. Entonces, eh, esto nos va a traer, ¿sabes? Mucha gloria, mucha honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Las pruebas demuestran que la fe es auténtica. Muchas veces, ¿por qué nombra aquí tanto la fe? La fe se nombra porque prácticamente lo que nosotros pensamos es lo que nosotros creemos. Y en medio del conflicto, del dolor, de la situación, por naturaleza pecaminosa, por la caída, es más fácil pensar lo malo que lo bueno. Y quiero decirte una cosa, lo único que trajo a Adán y Eva después de la caída fue pecado, muerte y destrucción. Y Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia para todos, pero nosotros necesitamos meternos bajo esa vida, bajo esa abundancia. Por eso Él nos ha dado el libre albedrío. En ese libre albedrío, nosotros tenemos el poder de decidir si creer. ¿Por qué? ¿Por qué fe? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también el temor viene por el oír el temor. Entonces nosotros tenemos la opción, o oímos fe o oímos el temor. Y eso solamente tú lo vas a poder decidir en medio de esa situación que tú estás pasando. Y para que nosotros podamos entrar a la paz en medio de la tormenta, es necesario alinear nuestros pensamientos, nuestra mente, a lo que Él nos está diciendo. O sea, está siendo probado con el fuego. Prueba y purifica el oro, permanece firme en la fe. O sea, necesitamos permanecer firmes en lo que nosotros creemos, en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque como lo dice Juan 16:33, en el mundo, estas son palabras de Jesús, en el mundo tendremos aflicción, pero confía, porque yo he vencido el mundo. ¿Sabes? Este versículo a mí me ha dado muchísima fortaleza en tiempos difíciles, en tiempos de dolor. Que he dicho, que dice, ¿no? O sea, confía.
porque yo ya he vencido al mundo. Cuando Él nos está diciendo, confía, muchas veces nuestra confianza está puesta en otras cosas o nosotros queremos tomar el control de cada situación. Pero Él nos está diciendo, confía en mí, confía en Jesús, permanecer firmes en la fe. Analiza tus convicciones ante cualquier dificultad o desierto. Esto va a ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Y nuestra fe está puesta en el vencedor de vencedores, en Cristo Jesús. ¿Ok? De nosotros depende, porque la prueba, ¿sabes? Yo en este tiempo ya llevo casi 11 años estudiando su palabra y en este tiempo sí me he dado cuenta de algo, que hasta nosotros, cuando tomamos esa autoridad, cuando nosotros tomamos su palabra, nosotros tenemos la fecha de vencimiento para el problema. Y esto depende de cómo tú te metes con el Señor, de cómo tú declaras la palabra de Dios, de cómo tú hablas su palabra, de cómo tú le crees. Y desafortunadamente siempre estamos viendo el problema, estamos viendo la dificultad, estamos viendo el dolor, estamos viendo la pérdida, estamos viendo todo lo que nos está robando paz. Por eso es necesario que nosotros tengamos un cimiento firme, un cimiento, así como un edificio necesita un cimiento para permanecer fuerte. Un árbol necesita raíces grandes para que no se caiga. Nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón para que cuando llegue ese huracán, cuando llegue esa tormenta, cuando llegue ese problema, cuando llegue esa situación, nosotros estemos firmes en Él y saber quiénes somos en Él. Y sabes una cosa, esto va a traer, no solamente te va a traer la victoria, sino vas a poder pasar por ese problema, por esa situación, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque fíjate lo que dejó escrito en Juan 14:27. Les dejo un regalo. Estas son palabras de Jesús. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Fíjate qué hermoso versículo. Ajá. Esto muchas veces nosotros, ¿sabes por qué no tenemos la paz en nuestra mente? Porque el punto primordial que Satanás quiere atacar en nuestra vida es nuestra mente. Y es una puerta donde si nosotros nos descuidamos, él entra y ataca nuestros pensamientos. Y él atacar nuestros pensamientos, ¿sabes una cosa? El pensamiento es capaz incluso de cambiar, de transformar lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, es bien importante que nosotros, así como lo dice 2 Corintios, se va todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y esa paz nosotros la tenemos que buscar cuando estés atormentado, cuando estés en agonía, cuando no puedas dormir, ¿sabes? Levántate, entra en alabanza, entra en oración, así como dice su palabra, anhela su presencia, porque en ese momento es donde Él te va a dar esa paz en medio de esa prueba que pasa y rebasa todo entendimiento humano. En 1 Juan 5, del 4 a 5, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de la fe. O sea, ¿cómo nosotros vencemos? Es en fe, es por medio de nuestras creencias. O sea, vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de envidia. De verdad, hoy cada vez las cosas, buenas las llaman malas y las malas son las buenas. Y vivimos en un mundo de verdad donde la maldad va en aumento. Pero el único modo que nosotros vamos a poder vencer, el único modo que nosotros vamos a poder pasar por esa situación, ¿sabes cómo es? Es a través de la fe, es a través de ser transformados con nuestra mente, en no permitirle a Satanás, que invada nuestros pensamientos, el hablar la paz de Cristo sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, porque lo dice aquí. Él dejó un regalo y ese regalo es la paz en nuestro corazón, es la paz en nuestra mente.
¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sabes una cosa? Esa batalla, esa enfermedad, esa escasez, ese problema, ese desierto, esa tribulación, ya fue vencida, porque Jesucristo es más grande que eso. Nosotros vemos el problema, pero no vemos cuán grande es Él. Entonces, es un modo de cambiar. ¿Y sabes por qué viene esto? Porque estamos escuchando cosas que no tenemos que escuchar. Así como la fe crece por el oír la palabra de Dios, el temor crece por oír malas noticias. Entonces es nuestro poder elegir si te metes a la paz que Él nos dejó o te vas a escuchar el problema. Y esto es una elección, ¿no? Hay paciencia, constancia y resistencia. Estas son tres cosas, que nosotros necesitamos. El término usado en Santiago, capítulo 1, versículo 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, o sea, lo que estamos poniendo, lo que el Señor pone a prueba prácticamente es nuestra fe, es nuestra creencia. Esa creencia, la constancia tiene la oportunidad de desarrollarse. O sea, como lo decía al principio, nosotros en ese problema, en esa tribulación, no solamente vamos a aprender, sino que vamos a crecer. Y sabes una cosa, Dios es tan maravilloso que Él utiliza todo lo que a nosotros nos ha pasado para que nosotros le enseñemos a otra gente. Y yo hoy, después de casi 11 años, yo puedo ver el fruto de todo esto. Situaciones que han pasado en mi vida, que Dios me ha dado la victoria. Hoy puedo ayudar. A gente a través de mi experiencia, a través de cómo oraba, a través de cómo me comportaba, a través de lo que hacía, hoy les puedo ayudar para que pasen esas pruebas. Entonces, la prueba, el problema, la situación no es una desgracia, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad para que subamos de nivel espiritual. En griego, la palabra en griego es uponome, que significa sostener por debajo. Esto es lo que significa resistencia, ¿ok? Es sostener por debajo como una carga, algo muy pesado, que estamos sosteniendo con las manos. Ujú. Y esto requiere esfuerzo. O sea, cuando nosotros estamos cargando algo, esto requiere esfuerzo. Muchas veces requiere resistencia. Es decir, cuando nosotros a veces nos sentimos que estamos supercargados, esto para nosotros poder pasar la situación vamos a necesitar esforzarnos, vamos a necesitar ser constantes y sobre todo estar resistiendo. Él nos dice que resistan al diablo y cuando Él nos está diciendo resiste al enemigo, quiere decir que tú con la boca vas a estar hablando la palabra de Dios y Él saldrá por 7 puertas. Entonces, estamos nosotros practicando la paciencia, la resistencia hasta resolver el asunto, porque tenemos la fe y la esperanza en el Señor y su palabra hasta haber resuelto. Hasta haber resuelto el problema él siempre, Él prometió, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Y no es que nosotros, o que como lo veíamos la clase pasada, ¿no? O sea, no es que nosotros nos quedemos quietos sin hacer nada. Y como decía la clase pasada, como pensó Israel, es que Dios nos ha abandonado. Cuando Él nos está diciendo, es nuestra responsabilidad ir a buscarlo, ¿no? Es nuestra responsabilidad utilizar su palabra, es nuestra responsabilidad fortalecernos buscando su presencia para que a través de esa fortaleza que Él nos da podamos ir a enfrentar ese problema. Ujú. Vivir aprobados por Dios. Esta carta tiene que ver con la problemática de la vida diaria y cómo responder a ella. No es una epístola o un énfasis teológico. Frente a la realidad que enfrentamos, nos queda creer y actuar sobre el conocimiento que tenemos en su palabra y no
o no hacerlo, ¿ok? Es nuestra decisión, si nosotros le creemos y confiamos en Él y actuamos, porque acuérdate, Él nos ha mandado a ser hacedores de su palabra. Nosotros no ganamos nada, tan solo con oírla. Para buscar esa bendición necesitamos ser hacedores de su palabra. Es un llamado a una vida probada. ¿Y cuál es esa vida probada? Es una vida de fe. Es una vida de decir, ¿sabes qué, Señor? Tú eres más fuerte que esto. Tú has dejado escrito que en tu nombre, Señor, caerán serpiente, que si bebiera cosa mortífera no me hará daño. ¿Sabes qué, Señor? Yo te creo. Toda experiencia con Cristo produce resultados. O sea, todo lo que hagas con Él, todo lo que le dediques a Él, todo va a tener resultados. Y sabes, va a tener resultados que esa bendición, porque Él lo dice, que lo que Él te da nadie te lo puede quitar. O sea, es una bendición, es un regalo para siempre, el resultado va a ser eterno. Entonces, seremos reformados, porque esto es lo que la experiencia con Cristo produce. El resultado es transformación, es ser reformados a Él. Haber nacido de nuevo tiene como finalidad el ser conformados, transformados en nuestro carácter y aflicciones a la imagen de Jesucristo. O sea, ese problema no es en vano. Cuando tú lo estás viviendo con Él, cuando tú le dices, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo, ayúdame, Señor, te rindo esto, si tienes que trabajar con mi carácter, adelante. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir, porque Él en cada problema, en cada situación, tiene algo que enseñarnos. Y siempre nos va a enseñar algo. Siempre, siempre. O es algo que tiene que transformar en nosotros, en nuestra actitud o en nuestra convicción o en nuestro carácter. ¿Ok? Entonces, paciencia no es lo mismo que resignación. Híjole. Repito, paciencia no es lo mismo que resignación, ya que esta da cabida fácilmente a la queja, a la ira y a la amargura. ¿Qué produce la resignación? Amargura, queja, ira, enojo, contienda, malestar, bueno, amargura, un mundo de cosas. Pero la paciencia es resistencia. ¿Qué es resistencia? La capacidad de llevar a situaciones adversas o continuar luchando. No es resistencia, perdón, es resiliencia. Es resiliencia. Es la capacidad para llevar a situaciones adversas o continuar luchando sin rendirse para salir adelante. ¿Y sabes qué? Me caigo, me vuelvo a levantar. Me caigo, me vuelvo a levantar. ¿Por qué, Señor? Porque tú vives en mí. ¿Sabes? Es el decir, ¿sabes qué, Señor? Tú estás conmigo. O sea, ¿qué es lo que quieres cambiar de mí? ¿Qué es lo que quieres hacer de mí? Y sabes una cosa, el Espíritu de Dios te da esa fortaleza de no rendirte ante la situación, a continuar y seguir luchando y seguir adelante. Nosotros podemos mantenernos en el gozo y en la paz de Cristo mientras esperamos la solución de aquella dificultad. Entonces, la respuesta prometida por Dios y su cimiento es la convicción que hay de su palabra. Es esa semilla de vida que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y sabes una cosa, la peor batalla que todos vivimos día con día está en nuestra mente. Está en nuestra mente. Cuando nosotros hayamos podido educar nuestra mente y tener esa mente de Cristo. Y hay un versículo poderoso, 2 Corintios, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y todas las fortalezas, todos los pensamientos, todas las mentiras que Satanás ha puesto, ¿sabes una cosa? Se tienen que doblar, pero es necesario hablarlo. Es necesario decirlo. En Romanos 5, del 2 al 4, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en un lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y también nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia
Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. Y esta esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos que pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado a su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esto es un versículo tremendo. Casi dice todo lo que yo he dicho desde que comenzamos, porque él nos está diciendo, es por la fe. Y cada batalla la tenemos que poner. Nuestras convicciones siempre tienen que ir por delante. Esto va a desarrollar en nosotros un carácter y lo más hermoso de esto es que nos va a llevar a la altura del varón perfecto. Y sabes una cosa, quiero decirte qué significa esa perfección que la Biblia habla. La perfección en el mundo significa que todo esté en perfectas condiciones, que todo esté impecable, que todo esté radiante, que todo esté como tal vez tú y yo lo queremos, todo perfectamente ordenado, o no sé qué concepto tengas tú de la perfección. Pero ¿sabes cuál es la perfección bíblica? Es nuestra madurez espiritual. Esa perfección a la cual Cristo nos quiere llevar, a la cual el Espíritu de Dios nos quiere llevar, es la madurez espiritual y es el crecimiento espiritual. Y a veces todos comenzamos como niños, como bebés espirituales, y la palabra dice, y es que hay que darle leche, pero llega un momento, en que la leche no es suficiente y cada vez vamos a querer más y más y más y más de la palabra de Dios, porque Él así lo dejó escrito. Entonces, ¿sabes una cosa? Ese carácter, solamente tú le vas a permitir al Espíritu de Dios transformar tu carácter, transformar yo a veces les digo, ¿saben una cosa? Cuando estoy dando el discipulado, les digo, ¿saben una cosa? No podemos ser seres humanos de sentimientos, sobre todo mujeres por lo emocionales que somos. O sea, necesitamos ser de revelación, necesitamos ser mujeres de entendimiento, varones sabios de entendimiento, de sabiduría. Y esto solamente ahorita vamos a ver cómo generamos esto en medio del problema. Por supuesto que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, así que nuestra dependencia continua en el Señor, en las dificultades, es la clave para vencer. O sea, nuestra clave está en cómo nosotros dependemos del Señor. O sea, si nosotros estamos dependiendo de Él, nuestras decisiones están oradas antes de tomarlas. ¿Sabes una cosa? Dios en su infinito amor, Dios en su infinita misericordia, ¿sabes? Él hará que todo lo que nos está agobiando caiga. Pero la clave para cualquier dificultad está en cómo tú dependes del Señor. ¿Cuál es tu dependencia hacia Él? ¿Cuál es tu búsqueda hacia Él? En Hebreos 6:12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Mucha gente está a punto de recibir la promesa y en ese momento se dan por vencidos, se dan la vuelta y hasta se olvidan de Dios y cambian sus creencias totalmente. Y sabes una cosa, el único modo de que esa promesa que Dios te ha dado a tu vida, tú la puedas recibir es a través de la paciencia. Y es a través de la fe, es a través creyendo de Él, es a través hablándola. Y muchas veces la promesa puede tardar muchos años. O sea, yo recibí una promesa el día que lo conocí, o sea, hace casi 11 años. Y sabes una cosa, sigo esperando con paciencia esa promesa, porque yo sé que el día que Él la suelte, mi promesa, de verdad que va a venir sobreabundada, porque Él así me lo prometió. Entonces, en Santiago 1:4, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos, esa madurez a los cuales comentaba hace rato, e íntegros, sin que les falte nada. O sea,
Esa perfección que Cristo nos quiere llevar es esa madurez espiritual que tú y yo necesitamos para ayudar a la gente a que siga creciendo, porque Dios sabe toda la gente que viene detrás de ti, que vas a ayudarle, que le vas a dar una palabra de aliento, que los vas a instruir, que los vas a enseñar, ¿sabes? Porque el tiempo que tú estés aquí, dedicándole en aprender, dedicando a escuchar esto, no es un tiempo perdido, es un tiempo que va a dar fruto. Y tal vez tú no lo veas hoy, pero ¿sabes una cosa? Dios no se queda con nada. Entonces, número 3, pidamos sabiduría para vencer. En Santiago 1, versículo 5, y así algunos de vosotros si tienen falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. O sea, la sabiduría Dios no la va a dar. Dios nos va a dar esa sabiduría. Dios nos va a dar, ¿sabes? Esa sabiduría, Dios nos va a dar eh, la estrategia para salir de ese problema. Yo no sé cuál sea la situación, pero si tú le dices, Señor, en el nombre de Jesús, dame la sabiduría para poder resolver esto. Y sabes una cosa, esa sabiduría va a llegar, pero aquí hay un punto bien importante. La sabiduría, cuando tienes esa indicación de Dios, es necesario que lo hagas. Es necesario que seas obediente. Una cosa es la sabiduría de Dios y una muy diferente es la inteligencia humana. La sabiduría de Dios te va a llevar al término del problema, de la situación, con una victoria, pero es necesario orarla. Y quiero decirte, esa sabiduría está dentro de nosotros, porque dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Entonces, necesitamos pedirlas. En medio de la adversidad, nos preguntamos, no sé cómo resolver este problema con mi marido, con mi esposa, con mis hijos. El nombre que tú le quieres poner a la situación. Pide sabiduría y gracia y Él te dará la estrategia. Muchas veces nosotros, sabes, yo tengo muchos años orando por favor y gracia de Dios ante la gente y ante Dios. Y sabes una cosa, se han abierto puertas inesperadas de oportunidades laborales, de negocios, se han abierto puertas tremendas, solamente porque yo he orado el favor y la gracia de Dios sobre mi vida y sobre la gente, o sea, sobre la gente con la cual yo estoy rodeada, ¿no? O a la gente que yo voy a hacer alguna diligencia, cualquier cosa. Y efectivamente, ¿sabes? Es necesario pedir por sabiduría, por el favor, por la gracia de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios 2:6. O sea, imagínate, la ciencia. Muchas veces me puedes decir, ¿qué es la ciencia? ¿No? Una palabra de ciencia es cuando alguien te dice algo y con una palabra, sabes exactamente cómo resolver un problema. Entonces, yo te cuento, alguna vez estaba yo aquí en la iglesia donde me congrego ahorita y llega la pastora Diana y empieza a orar por mí y lo único que ella dijo fue tristeza. Y sabes una cosa, yo en mi vida me había dado cuenta de eso hasta que ella dijo, hay tristeza en tu vida. Y sabes, ella oró por eso. Pero yo seguí orando y orando y orando hasta que yo le decía, la tristeza no tiene suerte ni parte en mi vida. Sobre mí hay un manto de alegría. Y sabes una cosa, yo decidí y cuando yo me di cuenta y el Espíritu de Dios me dio ese discernimiento, realmente había tristeza en mi vida. Entonces esa es la palabra de ciencia y si nosotros la pedimos junto con el conocimiento y la sabiduría, nuestros labios brotarán de eso, ¿no? Pues está padrísimo, fíjate nada más, está padrísimo. Dios cuenta con recursos a nuestra disposición. En Santiago 1, del versículo 6 al 8, pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas, y llevan de un lado al otro. Fíjate nada más, cuando hay incredulidad, cuando hay duda. Santiago lo compara como las olas del mar, o sea, van y vienen y se agitan de un lado a otro, se agitan y llevarlas de un lado a otro
por el viento. ¿Quién es así? No piensa que va a recibir cosa alguna del Señor. Es insensato e inconsciente en todo lo que hace. O sea, imagínate qué fuerte está esto. O sea, él dice, si no pides con fe, si estás dudando, eres insensato, eres inconsciente, no vas a recibir nada del Señor. En otras palabras. Entonces, es necesario, ¿no? Que nosotros estemos escuchando y escuchando la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Constancia en el creer, orar, esperar y hacer. Necesitamos ser constantes todo el tiempo. Necesitamos estar orando, necesitamos estar creyendo, esperar, pero esperar en Él. ¿Sabes? El esperar en Él es hasta tiempo de reposo. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el que vamos creciendo, en el que Él nos va formando, es un tiempo en el que Él nos está haciendo. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que dice este versículo de Marcos 9:22, del 22 al 25, y dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarlo. Este es un señor que su hijo, ya habían ido el Señor le pidió oración a los apóstoles para que oraran por él. Ujú. Y él les dijo, ¿sabes qué? No lo pudieron sacar, no pudieron sanar al joven. Entonces el muchacho se dirigió ante Jesús y esto es lo que pasa. Muchas veces le echa fuego, le echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y fíjate lo que le dice el padre a Jesús. Ayuda mi incredulidad. O sea, él estaba reconociendo que él tenía incredulidad, que le hacía falta creer en que Jesús realmente podía sanar a su hijo. Y muchas veces nosotros nos cuesta trabajo creer. Y él está diciendo, ayuda a mi incredulidad. O sea, ayúdame a creer que tú puedes hacerlo. Cuando Jesús vio que la multitud se amontonaba, respondió al espíritu inmundo reprendió, perdón, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Aquí, este versículo al final, después del capítulo 25, él dice, él explica por qué pasó esto y los apóstoles le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos sacar este espíritu? ¿Por qué no? Ellos pensaban que el espíritu era muy fuerte, el espíritu que tenía este joven. Y sabes una cosa, él le contesta, es que esto sale con ayuno y oración. Y escucha esto, porque esto fue una revelación que vino a mi corazón hace mucho tiempo. No era que el espíritu necesitaba ayuno y oración, era que la incredulidad necesitaba el ayuno y la oración para derrotarla. Entonces, si hay incredulidad en tu vida, es tiempo de orar y es tiempo de reconocer y es tiempo de decirle, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame con esta incredulidad. Me cuesta trabajo creer. En este versículo, jamás Jesús reprende al hombre por no creer, ¿sabes? Jamás lo reprendió, jamás le dijo que era nada. O sea, Jesús respondió a su necesidad y le ayudó. Y sabes una cosa, ese es el carácter de Jesús. El carácter de Jesús es cuando tú le digas, Señor, ayúdame esta incredulidad. Él te va a ayudar. Él jamás nos va a reprender. Él jamás nos va a decir, hipócritas, como lo decía con los fariseos. No, él nos va a ayudar. Pero ¿cuál es el antídoto para la incredulidad? El antídoto para la incredulidad se llama ayuno y oración. Y reconocerlo sobre todo, ¿no? El reconocer que realmente está eso en nosotros. Activación.
Mi responsabilidad frente a las pruebas es mantener firme mi fe y, por supuesto, hacerla crecer por medio del oír y el oír la palabra de Dios. O sea, a veces es muy difícil permanecer firmes en nuestras convicciones, sobre todo cuando estamos en tiempo de dolor, cuando estamos en tiempo de que estamos siendo exprimidos, es muy difícil. Pero ¿sabes una cosa? Todo ese proceso va a producir crecimiento y tú tienes que ver esa prueba como un crecimiento, no como un sufrimiento, no como una víctima, no por como de pobre de mí, mira cómo sufro. Quítate todas esas capas en el nombre de Jesús. Y es tiempo de pelear y de permanecer firme, porque Él dice que la buena batalla de la buena batalla de la fe muchas veces es el mantenernos firmes en nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque nuestras convicciones muchas veces necesitan ser transformadas conforme a su palabra. Entonces necesitamos orar por sabiduría, por fuerza, por gracia, por inteligencia, por ciencia, por fortaleza en nuestro ser interior, por medio de su espíritu. Derrama sus recursos celestiales hasta salir vencedores. Reconocer el temor, la duda, imagínate. Es necesario decir, ¿sabes qué, Señor? Tengo temor, tengo duda, tengo incredulidad, para que Él trabaje en ti con eso. Sabiendo que tú vas conmigo en la adversidad. Soy más que vencedor por medio del que venció. Y esto es un llamado a la responsabilidad. Y como por último, Santiago. Santiago 1 del 19 al 25, ¿ok? Y nos está diciendo así. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios requiere. O sea, no podemos enojarnos. Por eso, despójense de toda inmundicia, de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar la vida. O sea, nosotros, al permitir que la palabra viva de Dios esté sembrada en nuestros corazones, esa palabra en algún momento de nuestra vida va a tener ese poder para salvarnos de ciertas situaciones. Entonces, por eso es necesario que todos los días leemos su palabra, leemos un capítulo, un versículo, un salmo, no sé, en el orden que tú quieras. Y cuando nosotros estamos sembrando esa palabra viva, vamos a tener suficientes recursos para que en el momento que nosotros necesitemos esa palabra, el Espíritu nos la va a recordar. En el versículo 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévela a la práctica. O sea, necesitamos ser hacedores de su palabra. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo. Después de mirarse, se ve y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, o sea, en la palabra de Dios, y persevera en ella, no olvida lo que ha oído, sino haciéndolo recibirá la bendición al practicarla. ¿Dónde viene la bendición de Dios? Practicando su palabra. Esa es la bendición, ¿sabes? Que enriquece, que no haya de problema. No es la bendición que los humanos dan, es esa bendición a la obediencia, esa bendición que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Si te está pidiendo que perdones, perdona. Si te está pidiendo que ores, ora. Si te está pidiendo que entres en ayuno, ayuna. Si te está pidiendo que vayas a orar por el vecino, ora. Esa es la bendición que nosotros necesitamos alcanzar, que es por medio de la obediencia. Juan 16:33. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Ajá. Y bueno, pues esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Vamos a orar
Ajá, como por último, y bueno, Señor, te damos gracias esta noche, gracias, Padre, por tu palabra hablada a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que si alguno de la gente que me está escuchando, Padre, está en problemas, Señor, está en dificultades, está en ese tiempo de desierto, Señor, seas tú, Señor, trayendo a su vida la estrategia para salir de ese problema, trayendo la sabiduría, Señor, para que ellos puedan, Señor, salir con victoria, Padre, de esta situación. Sabemos que cada problema, Señor, que cada dificultad que nosotros vivimos, Señor, es para que seamos perfectos y esa perfección que significa madurez, Señor, que significa un cambio de nuestro carácter, Señor, es lo que tú estás formando en nosotros. Te damos las gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Gracias por transformar nuestro carácter. Gracias por transformar nuestra mente. Gracias, Señor, por ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior para poder pelear la buena batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, a que nuestro cimiento, Señor, esté sobre la roca y no esté sobre la arena. Ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, seamos transformados a la altura del varón perfecto. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a toda incredulidad. Hoy renunciamos, Señor, a todo lo que nos traiga estorbo para traer crecimiento a nuestra vida, porque sabemos, Señor, que todo lo que tú permites en nuestra vida es para crecimiento de nosotros, Señor. Gracias, gracias por no cansarte de trabajar en nosotros. Gracias por ser, Señor, el que que nosotros seamos ese barro, Señor, en tus manos. Gracias por formarnos, Señor. Gracias, Señor, incluso a través del dolor, a través del sufrimiento, Señor. Sabemos que esto no es en vano, porque ahí, Señor, es donde tú nos estás formando, donde tú nos estás haciendo, Señor, a esa imagen y semejanza que tú dices que somos. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios. Quita de nuestra vida toda resistencia ante tu espíritu. Quita de nuestra vida, Señor, todo hombre fuerte que se levante. Quita de nuestra vida, Señor, todo rudimiento, todo pensamiento, toda fortaleza, Señor, que nos tiene estancados, que nos tiene sin prosperar, toda dificultad que esté en nuestra mente que hoy esté operando. Porque hoy hablamos, Señor, que nosotros somos transformados por el poder de tu palabra. Porque tu espíritu, Señor, es el que nos fortalece con poder en nuestro ser interior. Gracias, Padre, porque tú eres el que adiestras nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra, porque solamente contigo, Señor, somos más que vencedores por medio del que venció. Porque si tú, Señor, has vencido la maldad, nuestra fe, Señor. Nuestra fe, Señor, en ti, en el Señor que todo lo puede, en el Shaddai, en el Adonai, en el más que suficiente, en el Dios todopoderoso, Señor, nos va a dar la victoria en cualquier problema y en cualquier circunstancia. Gracias, precioso Jesús, por tu palabra hablada a nuestra vida. Yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús a cada una de las personas que se conectaron. Está por ahí también Cristian, está Fabiola, está Alicia, está Leo. Leo, mucho gusto verte por acá, Leo. Por acá tenemos a Paloma. ¿Quién más está por aquí? Es Mile. Sí, ¿verdad? Creo que sí eres tú, hermosa. Bueno, pues Carmen también está por aquí. Y bueno, cortamos nuestra grabación por YouTube. Nos vemos la próxima semana.